Ok, entonces, bueno, pues vamos a revisar el tema de hoy, que es las modalidades documentales. Ajá. Bueno, hay muchísimos teóricos que se han preocupado por clasificar el documental, por ponerle como clasificaciones. Algunos le llaman géneros documentales, algunos les llaman modalidades documentales, como que todo depende pues de algún modo como de la visión de estos teóricos que han dedicado mucho tiempo a el estudio del cine documental en primera instancia y ya después cambiándole esta nomenclatura por cine de no ficción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el primer teórico que empezó con esta clasificación uh-huh, fue Eric Barnow, uh-huh, que en realidad lo que hizo fue una clasificación un poquito más histórica, uh-huh, ¿no? Las modalidades del cine documental. Uh-huh. Así es el nombre. Hay algunos otros que le ponen géneros documentales, todo ha ido como hay diferentes nomenclaturas. Ajá, eso, digo, no importa. Parece que algunos lo clasifican como géneros documentales, otro como modalidades del documental, en tanto que el documental es un género. Uh-huh. Eso, cada quien puede, digamos, casarse con alguna idea, como cuando te casas con algún literato porque te gusta más, o con algún filósofo o algún pensador. Y bueno, Bill Nichols, que es uno de estos teóricos que se ha dedicado muchísimo al estudio del cine documental y que ha hecho una clasificación que es actualmente la clasificación en la que el documental está, digamos, ya de manera académica más aceptado. Tiene una definición de lo que es el documental en su libro La introducción al documental de Bill Nichols, que es este libro, y otro que se llama la representación de la realidad, que es, digamos, el libro posterior a este. Y dice, el documental es una forma de cine que nos habla acerca de situaciones y sucesos reales. Involucra a gente real. Y a mí me gusta mucho cómo le llama a esta gente real, a estas personas, y les dice actores sociales, que se nos presentan a sí mismos en historias que comunican una propuesta plausible o perspectiva sobre las vidas, las situaciones y los sucesos descritos. El punto definitivo del cineasta da forma de manera directa a esta historia hasta hacerla una propuesta o perspectiva sobre el mundo histórico, adhiriéndose a hechos conocidos más que creando una alegoría ficcional. Creo que de esta definición, si la logramos complementar con las definiciones que hicimos la clase pasada, podríamos sacar algunos conceptos, como por ejemplo esto de actores sociales, porque en cierto sentido el documental hace esto de en cierto sentido algunos les llaman ficcionar el documental, en tanto que le estás pidiendo a tus personajes que recreen algún momento de su vida o que recreen alguna escena, aunque en realidad no están actuando porque no hay como una transformación actoral per se, pero de algún modo están recreando. Entonces, por eso les llaman actores sociales, creo yo. Y me gusta mucho esta parte que dice que comunican una propuesta plausible o perspectiva sobre las vidas, las situaciones
y los sucesos pues que ellos están describiendo desde su punto de vista. Ujú. Otra cosa es el punto definitivo del cineasta. Ajá. Esto es importante, acuérdense que siempre va a haber una propuesta y una perspectiva subjetiva de quién está realizando el trabajo documental. Uh-huh. Y bueno, más que creando una alegoría ficcional, sin embargo, creo que sí se puede crear alegorías o algunos otros tropos lingüísticos, o sea, digo, el documentalista también puede crear símbolos, metáforas y también puede ser un trabajo alegórico. Creo que el trabajo que vimos de Jean-Luc Godard, en cierto sentido, tiene bastantes metáforas y también está tratando de crear simbólicamente todo un corpus que nos lleve a pensar. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Vamos a continuar. Luego, tenemos las primeras clasificaciones o categorizaciones, como le quieran llamar. Yo aún no me he casado con alguna de estos dos conceptos. Pueden ser categorías o pueden ser clasificaciones. No importa. O modalidades, digo, me parece que el punto de hacer o de clasificar o de darle una cierta categoría a los modos de documental, en cierta instancia puede o no funcionarle al documentalista, en tanto que tú tengas claro qué es lo que quieres decir y cuál es tu perspectiva. Después de todo, quien va a identificar estas clasificaciones, pues van a ser los demás teóricos. Y es importante saberlo, o sea, eso sí es muy importante porque cada vez que ustedes presenten una propuesta documental, parte del método que tienen ustedes que desarrollar es justamente saber qué modalidad van a filmar. Entonces, en cierto sentido, si ustedes quieren presentar un proyecto documental, es importante que se casen con una de estas categorías y que presenten en su método de trabajo cuál es el método de esta categoría documental y por qué van a optar por hacer un documental que tenga que ver con esta categoría. Aunque al final de cuentas después termina cambiando o termine cambiando, no importa. Y bueno, el primero que hizo esta categoría que tiene que ver un poco es histórica y también temática, es temática en tanto al contenido de estos documentales, bueno, pues es Eric Barnow, con el documental de Explorador de los años 20. Ustedes recordarán un ejemplo que tenemos de este documental, que es, pues, Nanook. Documental de Explorador. Posteriormente, viene el documental de ciudades, que más o menos viene teniendo su auge en los años 20 o 30 aproximadamente. Y aquí nos encontramos con Siga Bertov, con El hombre de la cámara, o con también este famosísimo documental de Walter Ruttmann, que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce este documental? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, el documental de Sinfonías de Ciudad. Posteriormente vienen los documentales propagandísticos de los años 30 a los años 50, en donde se encuentra John Grierson como uno de los representantes más relevantes, y se les llamó así porque muchos de estos documentales estaban relacionados
con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Quiénes eran estos documentales de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien de ustedes recuerda alguno de estos documentales de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Sí, puede ser El triunfo del espíritu, bueno, lo de Lenin Riefenstahl. Sí, justamente en ese mismo estaba pensando, en el de Elena Riefenstein. Muy bien. Luego, los documentales observacionales, él le puso documental de observador, muy atinado el nombre, que coincide casi con el mismo nombre que posteriormente Bill Nichols va a ocupar de los años 50 a los años 80. Y aquí pues encontramos, por ejemplo, el Free Cinema en la Unión Británica, bueno, en la Unión, sí, en la Unión, Reino Unido, perdón, o el Cinema Verité, por ejemplo, o el cine directo, y luego posteriormente el documental contemporáneo de los 80s y los años 90s, donde aquí, bueno, ya tenemos un salto híbrido entre géneros. Aquí podemos tener a Godard, por ejemplo, y a muchos otros documentalistas de estos años. ¿Ok? Entonces, bueno, pues posteriormente, viene Bill Nichols. Bill Nichols con su clasificación de los documentales. Y él va a llamarles en primera instancia modalidades. Bill Nichols en este libro que se titula La representación de la realidad nos dice, abro cita, las situaciones y los eventos, las acciones y los asuntos pueden representarse de diferentes formas. Surgen estrategias, toman forma, convenciones, entran en juego restricciones. Estos factores funcionan con el fin de establecer las características comunes entre textos diferentes, de situarlos dentro de la misma formación discursiva en un momento histórico determinado. Las modalidades de representación son formas básicas de organizar textos en relación con ciertos rasgos o convenciones recurrentes. En el documental destacan 4 modalidades de representación como patrones organizativos dominantes en torno a los que se estructuran la mayoría de estos, que son la expositiva, de observación, interactiva y reflexiva. Estas 4 modalidades aquí empezaron con una distinción entre el tratamiento directo e indirecto. Cierro cita, digamos que él vendría destacando estas modalidades en primera instancia como los más fuertes, ¿no? También porque históricamente fueron los primeros que surgieron. Abro cita nuevamente. Estas categorías son parte del trabajo del analista o crítico y en parte producto de la realización cinematográfica en sí. Los términos en sí son esencialmente míos, pero las prácticas a las que hacen referencia son prácticas cinematográficas que los propios realizadores conocen como enfoques característicos de la representación de la realidad. Estas 4 modalidades pertenecen a una dialéctica en la que surgen nuevas formas de las limitaciones y restricciones de formas previas en las que la credibilidad de la impresión de la realidad documental cambia históricamente. Y bueno, pues cierro cita. El primero, que creo que surge, ya lo dijo aquí Bill Nichols, los términos entre sí son esencialmente míos, porque él fue quien hizo estas categorías de cine documental. ¡Ay! Y bueno, el primero que tenemos es el modo poético. Este texto que tengo aquí es la cita textual tal cual, al final de las
presentaciones, bueno, les puse mi bibliografía, entonces es la cita tal cual. No la puse entre comillas, pero la copié tal cual. Y quiero que quede asentado que les estoy diciendo que no son palabras mías, ¿ok? Ajá, son palabras de Bill Nichols. Entonces, pues está aquí. El modo poético sacrifica las convenciones de la edición de continuidad y la impresión de una locación en tiempo y lugar. Este modo explora las asociaciones de patrones que implican ritmos temporales y yuxtaposiciones espaciales. Este modo subraya la atmósfera, el tono y afecta mucho más que la presentación de conocimiento factual o actos de persuasión retórica. Aprendemos en este caso por el afecto o el sentimiento al obtener una sensación de lo que se siente ver y experimentar el mundo de un modo particular, poético. En mi interpretación sobre el modo, lo que vendría siendo el modo poético, creo que tiene un poco que ver con un punto de vista un poco más artístico, dado que este documental surge con las vanguardias, justamente surge a la par de las vanguardias. Y es por eso que aquí tenemos, por ejemplo, el documental, bueno, también está Walter Ruttmann, Berlín, Sinfonía de una ciudad. Dentro de esta misma categoría tenemos el trabajo de Murphy, el ballet mecánico de 1927. Si quieren, vayan a apuntarlos, los pueden buscar. Todos estos están en YouTube. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, hay una parte al documental de Siga Bertov, también se le llega a llamar en cierto sentido poético. Luego dice, el modo poético comenzó de manera inherente con el modernismo, como una manera de representar la realidad en términos de una serie de fragmentos, impresiones subjetivas, actos incoherentes y asociaciones libres, es decir, no tiene una narrativa convencional o clásica, a la manera en la que lo hace, por ejemplo, el cine clásico de ficción. Clásico me refiero a que tiene una estructura convencional de principio, desarrollo y final, con un clímax que puede estar al final del desarrollo o en el final y que puede tener un desenlace incluso también en el clímax. No, este documental tiene, por el contrario, es fragmentado, rompe con todas las estructuras como lo hacían las vanguardias, justamente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Me gustaría que vieran un pedazo de este. Este documental se llama así justamente Pacific 231 o 231. No importa. En realidad es un trabajo de Arthur Honegger de 1923. Es, digamos, en cierto sentido, está tratando de dar una interpretación visual armónica al movimiento sinfónico a través de la captura de imágenes de esta locomotora de vapor y haciendo, también alusión a este momento histórico
de la Revolución Industrial, en donde empezaron a surgir todos estos, todas estas máquinas que empezaron en cierto sentido pues a dominar las ciudades. Pueden revisarlo, el documental está también en YouTube. Es un documental muy interesante, de algún modo sí tiene una inmersión visual y también sonora si lo acompañas de esta sinfonía para ver de algún modo el punto de vista de este autor y la relación del hombre con la máquina y cómo esta máquina empezó a permear, ¿no? Y si bien también ayudó a la comunicación entre las ciudades, se volvió en cierto sentido una contaminación visual y también sonora de las grandes ciudades, que es lo que ocurre, por ejemplo, ahora con los automóviles o los aviones que oscilan constantemente en nuestras ciudades. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre el modo poético, algo que les haya llamado la atención. ¿No? ¿Nadie? 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 ¿No? ¿Seguros? 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 ¿Sí? Ok, bueno, entonces continuamos. Yo veo esto en relación a las primeras imágenes con las que empieza el cine. Esta imagen del tren que por primera vez ven los espectadores y hasta se salen. Entonces, como que me recuerda estas imágenes de los inicios del cine. Sí, por supuesto, por eso es el primero en la clasificación de Nichols. Sí, sí, que retoma esta idea de la locomotora, del tren. Y claro, la cuestión de el impacto industrial ferroviario de la época, claro. Sí, en efecto. Incluso, digo, también tiene que ver pues justamente con las vanguardias, ¿no? Y es por eso que Bill Nichols también nos menciona que en su texto, los que tuvieron la oportunidad de leerlo, pues que nos habla de que también, por ejemplo, el trabajo de Kenneth Argel en Scorpio Rising o Sin Sol de Chris Marker, también son modo poético porque rompen en cierto sentido con estas estructuras, se van a una inmersión visual y refieren estrictamente a ambigüedades, fragmentaciones y un punto de vista completamente personal. Pero imagínense en estos momentos el público viendo un documental sobre una locomotora. Para estos momentos debió de haber sido de gran choque, ¿no? Como justamente pasó con el trabajo de los Lumière, ¿no? Que veían ahí a la locomotora y pues había gente que estaba maravillada con el nuevo uso de estas máquinas, pero había gente que no. Como digo, mi abuela me contó alguna vez que cuando ella era muy joven, llegó el metro aquí a la Ciudad de México y ella tardó como 10 años en subirse por primera vez al metro, por el miedo que les daba, ¿no? Y eso fue, pues no sé en qué año surgió el metro, en los 80s, finales de los 70s, 80s, en México. No, creo que desde los 50s, 60s, algo así. ¿Sí? Bueno. En el 77. Ajá, sí, más o menos, porque yo siempre veo la placa
del metro todos los días que me subo, que dice 1980, la placa en el metro Etiopía. Entonces, más o menos tengo, si esa fue la tercera línea, pues las dos líneas anteriores debieron de haber sido de los años 70. Lo inauguró Díaz Ordaz. Ajá. Sí. Más o menos. Entonces, y mi abuela me contaba que ella se tardó muchos años. Creo que ella se subió hasta los 90 al metro. Entonces me imagino que más o menos si hacemos una analogía, ¿no? Pues debió de haber habido mucha gente que tenía, en cierto sentido, miedo a la máquina también y que le causaba como cierto impacto. Y ahora verlo en el cine, pues, y de igual manera, ¿no? Mónica, por favor. Bueno, pero pensaba que el término poético no está asociado a una época en específica, o sea que también hay cine, bueno, de no ficción poético en otros momentos, aunque algunas reflexiones coinciden. Por ejemplo, esta trilogía, ¿cómo se llama? ¿Katsi? Bueno, Koyaanisqatsi. La trilogía de Reggio. Ajá. Que también vamos a ver aquí. Es como sumamente poético y bueno, y también está interesante que esa trilogía, el abordaje que hace es el humano con su entorno y el humano con toda la tecnología, ¿no? O sea que el tema sigue siendo un lugar que explorar y que no está acotado a esos inicios del cine. O por ejemplo, este otro documental, La sal de la tierra, ¿no? Ajá. Que también es como, exacto, sí podríamos como categorizarlo ahí, ¿no? En lo poético, que lo poético es poético por la forma y no por la fecha. Sí, sí, por supuesto. Sí, justo a eso iba, ¿no? O sea, por ejemplo, mencioné Sin Sol y también el trabajo de Kenneth Anger, Scorpio Rising, que también tiene que ver con este modo documental, en efecto. Sí, tiene que ver más porque la poesía es una expresión artística que quiere llegar a las sensaciones, que es completamente epidérmica, ¿no? O sea, que va a llegarte a las sensaciones, a tus emociones, y este modo documental justamente también quiere llegarte a las sensaciones. Eso no quiere decir que si va a llegar por las sensaciones, no tenga también, en cierto sentido, intereses políticos o sociales. Claro, o sea, también puede tener intereses políticos o sociales y también se puede mezclar con otros géneros. Muy bien tu intervención, Mónica, no sé si tengas algo más que comentar, ¿no? Ok. Y me preguntan, dice, el hoyo de Juan Carlos Rulfo sería poético y la trilogía Katsi. Sí, en efecto. Sí, así es. Y dice Miriam que en 1968 se inauguró con las Olimpiadas el Metro Hidalgo y el Metro Tasqueña. Sí, por ahí yo más o menos pensaba, que aunque creo que la línea azul se puso como en pedazos, ¿no? O sea, como que primero fue una parte y luego otra parte y también las primeras, ¿no? Como que se fueron construyendo poco a poco, ¿no? Yo no tengo las fechas exactas, no lo sé, solo sé que la estación en la que yo vivo fue hecha en los 80s y que fue de las primeras 3 líneas, ¿no? Y que mi abuela pues me cuenta más o menos que eso, ¿no? Que ya se subió hasta por casi los 90s, ¿no? Entonces, eso es todo. Pero muchas gracias, Miriam, por el comentario. Sí, yo también quería comentar lo de poético. Está vinculada con poiesis, ¿no? Y poiesis es la creatividad. Es un concepto pues, que viene de la filosofía, ¿no? Por supuesto. Sí, aunque en realidad yo creo que Nicole se está refiriendo, bueno, creatividad, creo que cualquier género documental y cualquier película puede estar ligada a la poesía y también puede estar ligada como a la creatividad. Eso no demerita que el género expositivo, que la modalidad expositiva o las demás, pues no tengan también tintes poéticos. Creo que tiene que ver un poco más, bueno, esta parte de la sensación.
Y sí, puede ser un poco también a la parte de, bueno, la creación artística. Poiesis es creación, y creación tanto que arte, ¿no? Artística. Aunque, como bien mencioné antes, eso no quiere decir que los otros modos documentales no sean artísticos y que nada más el modo poético sea el modo artístico, sino que digamos que este es el modo documental que sí tiene que ver más con la parte emotiva. A eso creo que es a lo que se refiere Nichols. Por aquí tenemos otra intervención. Dice Denilson, como lo dice Tarkovsky en Esculpir el tiempo. Denilson, ¿nos puedes ahondar un poquito más en este tema? Pues yo me acuerdo que cuando leí justamente el libro de Esculpir el tiempo, él hace una referencia a la poética y él dice que justamente la imagen tiene un cierto discurso. Vaya, a lo que yo le entiendo a Tarkovsky es que más o menos en la realidad tú puedes encontrar un discurso, pero no es como que tú vayas a decírselos directamente al espectador, sino que es como si ellos mismos descifraran ese discurso dentro de la imagen. Sí, esto tiene que ver un poco también por la cuestión simbólica, porque no es un discurso completamente directo. O sea, no es un discurso directo, sino es un discurso que tú tienes que interpretar. Y que a veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la trilogía Qatsi, que no hay un discurso ahí, hay una inmersión del espectador. Tú te dejas ir y sales del espectador y sales del documental y dices, me encantó, y no sabes por qué. Y te preguntan, no, pues es que la fotografía estaba bien, ¿no? O no, porque es que no, o sea, no sabes incluso cómo, sí, ya sé, Denilson, no tiene que ver con que necesariamente tengas que poner eso en palabras, porque te llegó a través de las sensaciones, te llegó a través del cuerpo, te hizo sentir cosas, que a veces cuesta trabajo después ponerlas en palabras, ¿no? Es como a mí la parte que me gusta mucho de este documental. Y tenemos una mano levantada, por favor, ¿sí? Yo, no, porque digo que además estaba pensando que estuviera limitado a palabras como tal, o que sí, que los símbolos tengan una interpretación. Entonces se limitaría también en cuanto a la época, ¿no? Y entonces ya no se podría, o sea, más bien dependería solo de la época para entenderlo, ¿no? Claro, y no debemos de dejar de olvidar que aunque muchas veces hay películas que tenemos que entender en contexto, a mí me pasa mucho eso, por ejemplo, con Griffith, ¿no? O sea, sabemos que Griffith, pues, era un hombre que tenía cierta postura social, ¿no? Que, digamos, a favor del racismo. Entonces, si no lo ponemos en su contexto, pues su obra queda demeritada. Sin embargo, toda lectura, o sea, toda obra artística tiene que permitirte ser leída en todo momento. O sea, en todo momento, pero sí hay cosas que necesitas interpretar a partir del contexto histórico y social del artista y de la obra. O sea, a lo que me refiero que la obra tiene que ser per se sin considerar la época es al nivel de lo que te hace sentir, al nivel de lo que es. Sí, en ese sentido sí tiene que ser pura. Ya a nivel interpretación, digamos, y si hay cosas que llegas como a demeritar, a mí me pasa en el caso de Griffith, pues lo tengo que leer en su contexto. Si no lo leo en su contexto, voy a detestar la película. Pero lo tengo que leer en su contexto. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, pues entonces pasemos al siguiente, que sería el
modo expositivo. Este modo reúne fragmentos del mundo histórico en un marco retórico, más que en un marco estético o poético. Este se dirige directamente al espectador con títulos y voces que proponen una perspectiva o postulan un argumento. Hay un comentario, a este comentario se le llama la voz de Dios, porque muchas veces no sabes quién es, solo es una voz ahí que está, en cierto sentido, guiando tu travesía por la película y te va dando una interpretación muy específica con, además, esto es muy importante, con una dirección determinada acerca de lo que es esta película y de la posición política, social, etcétera, etcétera, ¿no? Todo documentalista expositivo, todo documentalista, todo documental expositivo no tiene la posibilidad de ser neutral, no es neutro. Siempre hay una postura. Y bueno, se le dice al padre de este documental, justamente a Grierson, que es quien hizo documentales con una cierta postura y una cierta dirección determinada, con fines también determinados. Y bueno, dice Bill Nichols, los documentales expositivos se basan en gran medida en la lógica informativa transmitida por la voz hablada. En un revés al énfasis tradicional en cine, las imágenes cumplen un papel de apoyo, ilustran, iluminan, evocan o actúan en contrapunto a lo que se dice. Está ahí la imagen se puede utilizar, pero el autor está dando su interpretación. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el clip que les pasé de Kuleshov? Esa es una manera retórica de guiar al espectador a tener cierta interpretación. Algunos podríamos casarnos con esta idea, decir sí, en efecto, debido a esta justaposición de imágenes y con la narración, pues vamos a llegar a un cierto punto de vista y le podemos creer o no. El comentario es típicamente presentado como algo diferente a las imágenes del mundo histórico que lo acompañan, porque hay aquí justamente una postura del autor que te va a ir guiando y un ritmo, además. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo, no tiene subtítulos, pero no se preocupen, lo único que quiero que vean es, si le logran entender estaría perfecto, si no, no pasa nada, pero la voz tiene un cierto ritmo, y eso sí lo podemos interpretar. El tono de la voz en el que está guiado este trabajo. And now, designed for war.
War has begun. Ships are sinking. Men are dying. It is September 1939. While German panzer divisions race toward Warsaw, the German Navy, powerful, efficient, its morale high, prepares for a greater, more decisive struggle. The Battle of the Atlantic. Hitler's admirals know that command of the sea means the death of Great Britain and victory in Europe. They also know if the stronger Royal Navy bars the way on the surface, victory may be won in the depths. At the outbreak of war, they begin expanding their U-boat fleet by as much as 1,000% a month. Germany's ablest scientists and technicians concentrate on perfecting the submarine, multiplying its range and deadliness. For fascism to survive, it must kill. The time has come, and Hitler hurls his U-boats into the Atlantic to ravage and destroy. The elite of the Nazi Navy, its best commanders, its most highly trained crew, man the submarine. To them falls the crucial mission of isolating Great Britain, of severing the army. Ok, bueno, pues le paramos ahí. Y bueno, este es un ejemplo, les digo, o sea, la voz en realidad no era, pero si notaron el tono, el tono de la voz, sí tiene una dirección ahí, digamos, notable. Y la idea es que justamente el realizador dirige al espectador con esta voz omnisciente, y dando pruebas, esto es importante, este tipo de documental o cine de no ficción tiene pruebas que ayudan a dar un mensaje concreto, y esto era lo que hacía Grierson, que con la idea de utilizar este tipo de cine era como se basaba, bueno, como en herramienta para comprender lo que sucedía en el mundo y además para, digamos, guiar a la sociedad hacia un determinado punto de vista. Este cine justamente es eso, o sea, es un cine que ayuda o es una herramienta para comprender el mundo y tiene un mensaje, si podríamos llamarlo así, ¿no? O sea, un mensaje, una idea. Alguien, no sé si alguien tenga de ustedes algún comentario, alguna, A ver, Adriana, por favor. Yo tengo un comentario. Sí. ¿Crees que la voz se anticipa al contexto y al discurso o será que no? Que la voz se anticipa, es decir... esta voz omnisciente se puede anticipar hasta cierto punto a las imágenes que nos muestran o no. Yo siento que sí. Sí, yo también lo creo. De hecho, si nosotros vemos vamos a ver un cachito, ¿no? Vamos a hacer el experimento, ¿no? Y le quitamos el sonido. Me voy a silenciar yo también, ¿no? Entonces veamos, a ver el efecto. Ahí. No, no es este. Perdón. Ahora, si lo vemos de esta manera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el de la locomotora,
también silente, hasta parece que pertenecen al mismo modo documental, ¿no es cierto? Podrían ser como, o sea, uno de un barco y este de una locomotora, pero en realidad la diferencia, claro, es justamente la voz. Sí, creo, Adriana, que definitivamente se anticipe y de algún modo logre llevarte en un cierto discurso. Y eso es el documental. Digo, la ficción también lo hace, pero el documental tiene tantas gamas. Y el uso de imágenes, el uso de archivo, el uso de la voz, el uso de sea lo que sea que tú le pongas y de la manera que utilices tú como realizador va a llevar al espectador a ciertas ideas y a ciertas sensaciones y a cierta postura. No sé si respondí a tu pregunta, Adriana. Sí, sí, gracias. Entonces, sí lo vimos, ¿no? Sin esta voz es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Porque este trabajo, pues nos está hablando de la victoria en la guerra, en los barcos, ¿sí? Por eso se llama así, Victoria, sí. Justamente, ¿no? De la manera en la que el barco pues está siendo utilizado para ciertos fines, etcétera, etcétera. No sé si tengan algún otro comentario acerca de este documental, de este tipo de documental, o algunos ejemplos que puedan llevar a ilustrar este modo. ¿No? ¿No? Pues podrían ser los de Herzog, ¿no? Y también estaba pensando que igual como en la ficción, bueno, por aquí el sonido pues sería la voz, pues es lo mismo, ¿no? Que dependiendo de lo que se está narrando, todos le puedes dar, pues sí, la interpretación de una u otra manera a lo que se está viendo. Sí, claro, los documentales de Herzog, a excepción de Fata Morgana, y los otros, el de la chica que es sordomuda, que ahorita se me fue el nombre, no sé por qué. Sí, todos los demás documentales de Herzog sí tienen esta voz justamente omnisciente que te está llevando a un cierto discurso y están hechos con esa idea. Incluso los documentales de televisión, o sea, todos los documentales de televisión también tienen este formato, además de un formato narrativo, no nada más con estas características, sino que tienen además un formato estricto y narrativo. Javier, por favor. Sí, hola. Los de Michael Moore, ¿no? También serían como de este tipo. Sí, aunque el documental de Michael Moore se mezcla con otra de las modalidades que vamos a ver posteriormente, que es el documental participativo, porque él aparece incluso también en el documental. Y además está de algún modo creando vínculos con los personajes. Si creas un vínculo, también ahí hay un vínculo con el personaje y el personaje te está llevando o lleva al realizador, en cierto sentido, a hacer el corpus completo del documental, pues es participativo. Y creo que los documentales de Michael Moore son en parte expositivos y en parte participativos. Pero sí, muy bien, Javier. ¿Alguien más, por favor? Eric. Sí, también los de Jim Palova, también esos cortos que tiene, pues regularmente son imágenes nada más, ¿no? Marinas especialmente, donde él narra cómo es el comportamiento de esas especies. Y esto, pues lo relaciono también con, yo pondría no sé si sea un ejemplo que se adecue un poco a esto, pero en La brujería a través de los tiempos, que fue la película que vimos, no hay una voz de Dios, como se le puede decir, que narra el documental, ¿no?
pero hay un texto, tal vez el tiempo en que la película es, tal vez el audio o la voz no podría producirse, pero el texto te da la explicación justamente, ¿no? Sí. Es esa narración a través del texto. Sí, aunque bueno, ahorita vamos a discutir ese trabajo, ¿no? Ahorita, porque no hemos llegado todavía a esa parte, pero sí, en efecto. Okay. Sí, muchas gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿No? A ver, tengo unos comentarios aquí en el chat. Que dice La Tierra del Silencio y la Oscuridad es el documental que dice. Sí, exactamente. El documental de Herzog. Bueno, ese no. Ese no sería un documental expositivo, entonces menciono, ¿no? Excepto ese y Fata Morgana, me parece que los otros sí tienen sí están, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien de ustedes quiere hacer documental expositivo? ¿Sí o no? ¿Puede ser? Bueno. Muy bien, vamos al a la siguiente modalidad, que es el modo observacional. Voy en orden cronológico, ¿ok? Entonces, así como lo hizo Nichols también aquí. El modo observacional postula una serie de consideraciones que involucran al acto de observar a los demás, la presencia en la escena. Las películas observacionales muestran un vigor particular para dar la sensación de la duración de los sucesos reales. Este modo, el modo observacional, nace con esta idea de decir que después del modo expositivo y de ver, que había una manipulación de imágenes a través de la retórica de la edición y de las posturas de los realizadores, pues surgen un grupo de, digamos, de realizadores que se manifiestan en contra y crean el cine verité, el cine directo, que lo que tratan de hacer es de captar el mundo tal cual es. Ellos dicen que todos los demás son subjetivos, entonces la única manera en la que se puede hacer documental es captar el mundo tal cual es. Pero, ¿qué pasa cuando la cámara está ahí? Porque lo que hacen estos realizadores es poner la cámara ahí, como si fuera como una cámara de vigilancia, más o menos, así, que está captando todo el momento o todo lo que está sucediendo, todo el hecho, todo el acontecimiento. ¿Y qué pasa? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando ustedes entran a una tienda del supermercado o a un centro comercial y ven una cámara, para algunos, porque ahí están las cámaras de vigilancia, y en otros casos porque les están vendiendo la pantalla o la televisión, y entonces te dicen, te ponen ahí la cámara. ¿Qué hace uno cuando uno ve la cámara? ¿Qué hace uno cuando uno ve la cámara? Te Se cohibes. pone nervioso. Eres nervioso, volteas, ver la cámara, hasta te peinas, ¿no? La agarras como espejo, empiezas a actuar diferente. Entonces, pues realmente no te volteas, dice Carolina, sí, yo también a veces me he volteado, te arreglas, justamente hacemos todo eso hacemos. Entonces, pues tampoco funciona, creo yo, en mi punto de vista. O sea, no, el mundo real, o sea, real entre comillas, porque ya les expliqué, ¿no? O sea, que además es subjetivo, pero captar la realidad como en estos conceptos de estos realizadores, pues no funciona de esta manera.
¿no? Y dicen, ¿no? O sea, la presencia de la cámara en la escena da un testimonio de su presencia en el mundo histórico. Pues querían captar el mundo y el momento histórico exacto. Ajá. Esto afirma una noción de compromiso o involucramiento con el inmediato, íntimo y personal cuando esto sucede. Esto también afirma una noción de fidelidad para con lo que ocurre. Esta es la postura de estos realizadores. Uh-huh. Yo creo que no es así. Uh-huh. Pero puede ser. Y luego aquí hay una película uh-huh, que puede como de algún modo ayudarnos a uh-huh, entender. La cámara se puso ahí en la escuela, uh-huh, justamente. Uh-huh. Y pues lo que se hacía era captar justo estos momentos así tal cuales de lo que estaba ocurriendo uh-huh, en estos momentos para dar la idea de eso y seguían, ¿no? Además, miren, ya vieron el zoom así horrible ese que se ve, ¿no? Yo a mis alumnos de fotografía les digo que nunca hagan eso, por favor. Al único que se lo perdonamos es a Lars von Trier, pero a todos los demás no. Y sí, o sea, es como tratar como de captar ese momento. Sin embargo, ya desde el momento en el que tú estás haciendo un encuadre cinematográfico, pues ya estás teniendo una postura ya determinada. Uh-huh, ya no hay manera. Uh-huh, ya estás teniendo una postura, un punto de vista, ya se está volviendo subjetivo. Uh-huh. Y eso creo que sí pues lo tenemos que tener en cuenta uh-huh, antes pues de hacer un trabajo documental, porque ese punto de vista no lo podemos pasar en ningún momento desapercibido. Uh-huh. Y bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Dudas? Este documental, Iván, por favor, se llama, se lo apunto aquí, ajá, por favor. Es que me quedé pensando en este documental que se llama Yermo, de... Ay, se me fue ahorita, pero la cabeza se me fue ahorita el realizador, de Everardo González, ¿no? Ajá. Y hay un momento en el documental en el que están hablando algunos de los que está grabando y les dice como, ay, ¿y qué está haciendo ese, no? Nos está grabando y empiezan a decir como, también está grabando a los que están teniendo sexo como el otro, y o sea, están hablando de otro que los fue como a grabar, ¿no? Y cuenta Everardo que en realidad él se dio cuenta de lo que grabó, de lo que estaban diciendo, hasta que ya tradujeron, o sea, hasta que ya tenían todo el pietaje, la grabación, se enteraron de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que estaba diciendo la gente ahí enfrente de ellos. Y para él fue como una revelación, porque de ser como una especie de documental justo de, pues vamos a mostrar como un poco el mundo y así, o bueno, fue lo que yo no me acuerdo si lo leí o lo escuché, él lo vio de repente como una especie de mofa inclusive de esos documentales que intentan mostrar el mundo, ¿no? Como mostrar eso, la realidad sin alterarla de alguna forma, ¿no? Me acordé mucho de eso ahorita, bueno, cuando estaba leyendo lo del modo observacional. Sí, muchas gracias, Iván. En efecto, sí, yo también había escuchado de esa anécdota de Everardo. Y bueno, hay muchísimas más anécdotas del cine observacional, del cine directo, del cine verite, que ahí les puse en el chat, ¿ya vieron el nombre de
la película y el director. ¿No? Es que no quería interrumpir Iván. Entonces, pues me parece que incluso hay hasta toda una estrategia y técnicas incluso, para de algún modo hacer que la cámara parezca como invisible, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que tienes que dejar aquí la cámara un rato, luego hacer que los personajes se acostumbren a ella para que después ya logre salir todo mejor. Y creo que es un poco como en cierto sentido aventurado pensar que por hacer cine directo vas a contar las cosas de manera más pues objetiva o que no vas a modificar la realidad, ¿no? Al contrario, yo creo que la realidad también se modifica, bueno, realidad en estos términos, digo, esta pequeña realidad subjetiva también se modifica, e incluso, pues como dice Herzog, también modificas a los personajes. Después de que utilizas a ciertos personajes, ciertas personas para que trabajen en tu película, ellos terminan cambiados también, ¿no? Carolina, por favor. Perdón, Nancy, me desconecté porque tengo aquí a mi bola de gatos dando lata. Perdón. Esto que dices del observacional, ay, es que ya se me fue, me distraje un poco, pero a mí me daba la impresión que con lo observacional, más que, y no sé si lo estoy entendiendo mal, o estoy entendiendo mal las imágenes que yo consideré como observacionales en la tarea que dijiste, pero más que dejar la cámara ahí y ver qué pasa, me parece como que el director o el que hace esta producción mete hasta el mismo espectador a la escena, ¿no? Es como si estuviéramos nosotros también dentro de la escena. No sé si estoy confundida. No, al contrario, esa es justo uno de los postulados, ¿no? O sea, justamente, les voy a leer esta pequeña cita a ver si puede responder a tu pregunta, ¿no? Dice Fred Weisman, que es el director, por ejemplo, pide verbalmente consentimiento cuando filma, pero supone que cuando filma en instituciones públicas patrocinadas por los impuestos tienen derecho de registrar lo que ocurre. Nunca les concede a los participantes ningún control sobre el resultado final. Aún así, muchos de quienes participaron en High School, el nombre de la película, sintieron que la película fue justa y representativa, aunque la mayoría de los críticos lo hayan considerado como una fuerte crítica de la reglamentación y la disciplina escolar. Puesto que el documentalista observacional adopta un modo peculiar en presencia de la escena, en la que parece ser invisible y no participativo, la pregunta surge respecto a cuándo el documentalista tiene la posibilidad de intervenir, que si algo ocurre que pueda poner en peligro o hiera a uno de los actores sociales, ¿debe un cinematógrafo filmar la inmolación de un monje vietnamita que, sabiendo que hay cámaras presentes para registrar el suceso, se prende fuego para protestar por la guerra de Vietnam? ¿O debe el camarógrafo rehusarse o tratar de disuadir al monje? ¿Debe el documentalista aceptar un cuchillo como un regalo de un participante durante la filmación de un juicio por homicidio y luego darle a la policía el regalo cuando se encuentran la sangre en el cuchillo? Creo yo que justamente tu comentario es muy, muy atinado. Incluso me parece que hay también una postura ética, una postura ética sobre el documental observacional, porque dejar ahí la cámara y lo que te llegues a encontrar ahí, de repente, ¿será bueno o no? O sea, bueno, o sea, en el sentido, o sea, más bien será apropiado, perdón por utilizar ese término, ¿será apropiado mostrarlo yo al espectador? Y bueno, sí, la idea justamente también era de dejar al espectador involucrarse, ¿no? Y sentir de manera más natural el flujo de la película. Esa creo que es la idea. Sin embargo, como espectador,
pues también nosotros tenemos ciertos prejuicios y tenemos ciertas posturas. Y también ver una película te va a llevar a una interpretación subjetiva. Pero sí, la idea en general es como hacer que haya una inmersión del espectador en esa realidad determinada. A ver, Samsara de Ron Freak podría ser un documental observacional. No lo he visto, pero te prometo, ahorita lo voy a revisar. Ah, no. Sí, creo que sí. Sí, ya sé. Sí, es un documental observacional, pero también tiene algo de documental, de documental, perdón, me distraje porque me estaban mandando un mensaje de un chico que se quedó afuera de la clase. También tiene un poco de tintes reflexivos. Y me preguntan, yo no soy guapo, ¿podría ser observacional? Un poco, sí, tiene algo de... Es el de la salsa, ¿verdad? ¿Preguntas, Yami? ¿Sí? Es el del... yo no soy guapo, es el que es de la salsa en la Merced, ¿no? De esta fiesta que hacen en la Merced. ¿Sí? Aunque también tiene toques participativos. Yami, ¿me podrías responder si estamos hablando de ese? Sí, es ese de la Merced. Sí. Es que no voy a ponerle... Ajá, aunque también es un documental participativo en cierto sentido, porque si recordarás, pues incluso los personajes están ayudando a hacer el trabajo, ¿no? O sea, le hablaban al documentalista para decirle cuando que ya había... No, le hablaban a alguien como, ven, mira, están haciendo un documental, ¿no? Sí. Y luego, Ulises, ¿podrías darnos tu intervención, por favor, de lo que acabas de poner ahorita en el chat? Hola, pues sí, como de Forzama, donde aparece la escena donde matan a un chico y después la mamá empieza como a llorar e incluso le reclama a la directora, no recuerdo su nombre, que por qué debe de grabar esa parte, ¿no? Que por qué grabar el dolor, ¿no? Y es pues este reflejo de pues la chica que está grabando todo, absolutamente todo lo que pasa en el hospital, ¿no? Sí. Sí, hay una postura ética ahí muy fuerte por parte del realizador. Y creo que eso también es algo que debemos nosotros de considerar. Quizá el documental observacional te pueda ayudar a darle un tratamiento más natural a tu trabajo, hacerlo de algún modo más inmersivo. Sí creo que hay que tomar postura. Si ustedes habrán visto este documental de Herzog que se llama Grizzly Man, hay una parte a ver, ¿lo han visto? ¿Lo han visto? Ese documental, pongan manita así. Si no, pues ya se los spoileo y por habérselos spoileado, les mando el link, ¿no? También para que lo puedan ver, a los que no lo han visto, ¿ok? Hay, bueno, este hombre que es un fanático de los osos, no podría yo llamarlo de otra manera, y se dedica, pues, de algún modo a convivir con ellos durante años. Entonces, un día es devorado por los osos, y bueno, Herzog le pidieron que hiciera este trabajo documental, le dieron todo el material que él grabó, y hay una parte al final en donde tienen única y exclusivamente el audio. Afortunadamente nada más quedó el audio de cuando este hombre con su novia es devorado por los osos. Herzog lo escucha y no nos lo pone a nosotros como espectadores, ¿no? O sea, vemos cuando Herzog lo está escuchando, él trae audífonos,
vemos cuando la amiga de este hombre también lo escucha y dice, o sea, cuando termina, digamos, de escucharlo, tampoco la pone a ella escuchándolo, así como tan, ¿no? En el momento más, digamos, de más dolor, y decide éticamente no pasar ese audio al espectador. Pero pues cuántos morbosos de este lado no se quedaron con ganas de escuchar justamente ese audio, ¿no? Por favor, Mónica y luego Miriam. Uh-huh. Sí, bueno, a propósito de este problema, ¿no? De la imagen, Susan Sontag tiene un libro que se llama Ante el dolor de los demás. Es una, bueno, me gusta. Lo vamos a leer aquí. Pues ya no les digo nada. Está bien. Uh-huh. Sí, no, dinos. Sigue, por favor. No, bueno, ese es el, bueno, pues así sirve, o sea, es que, o sea, es decir, no, pues la ética o la moral parece abstracto y complejo, entonces a veces también como cuestionar específicamente el objetivo de poner esa imagen, cuál es, ¿no? Y cuál será su consecuencia. Y, o sea, con base a tus posibles respuestas, de un lado como creador o de otro lado como espectador, o sea, ¿qué obtengo de esta imagen? Si me une o genero empatía o genero indiferencia, ¿no? Pues tú decides, ¿no? O alguien decide, tanto apagar la pantalla en ese momento o ponerla o no dentro de tu material. Bueno, en ese sentido. Sí, muy bien, Mónica, muchas gracias. Sí, no era censura, no, al contrario, o sea, no, o sea, les decía, lo vamos a leer aquí porque sí me parece, justamente, al igual que tú, que es un texto muy importante para saber tomar una postura desde el punto de vista del realizador, porque hay realizadores que con el audio del hombre ahí siendo devorado por los osos, pues hubiera podido hacer un trabajo, en el que pues hubiera tenido ahí cuantos no espectadores, ¿verdad? Porque hay muchas personas a las que gozan o les gusta esto. Y Herzog fue muy respetuoso. Miriam, por favor. No me sentí censurada ni nada, era como... Okay. Entonces, a darle su tiempo a todo. Sí. Gracias. Sí, Miriam, gracias. No, es que me quedé pensando con lo que dices de la ética. Es un poco también con lo que pasa cuando retratan muertos, ¿no? Y que en La Sal de la Tierra, justamente cuando retrata a las mujeres estas ahí que están tendidas y que dice, pues es que esto no se debe demostrar, ¿no? Porque son doblemente victimizadas, una cuando las matan y otra cuando las exponen, ¿no? Y también sería algunas cuestiones escatológicas, ¿no? Que a mí francamente no me gustan y yo cierro los ojos, no me gusta ver eso. Las que tienen que ver con defecar o con vómito, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho, por eso hay un género cinematográfico que es el cine gore, ¿no? Y el slasher, en donde vemos ahí pues destazados, ¿no? Porque pues hay un público para todo, pero esa es decisión tuya. Y eso es lo importante, que desde que somos realizadores y también espectadores, tenemos que tener esa postura. ¿Qué decides ver como espectador? Ajá. Y qué no decides ver. Digo, nadie te obliga y también es muy respetable. O sea, a quien le guste, pues es muy respetable. Pero como realizador creo que uno tiene que tener una fuerte postura de si muestras esto, ¿a quién estás afectando? Por favor, Iván. Es que me quedé pensando en este documental que se llama Una familia de noche, que es de los que trabajan en ambulancias y en realidad pues de repente uno empieza a pensar como, ay, son bien despiadados, ¿no? Porque por sacar más dinero los llevan a hospitales donde les van a dar, pues sí, o sea, como les van a dar dinero a ellos por llevar a los accidentados y demás, ¿no? Pero bueno, y ese es así como algo que pasó. Yo cuando acabé de ver el documental, pues sí, o sea, me quedé como con esa idea, pero después me enteré que un amigo con el que yo lo fui a ver, la persona, o sea, la última persona, una de las últimas personas que está ahí, que por cierto se avienta, él está seguro, bueno, no está, o sea, está seguro porque conocía a su mamá de la chica, pues que era su novia, ¿no? Y que de hecho ahí se mató, o sea, ese fue el evento donde ella se aventó.
Y entonces yo no me enteré ni me lo dijo, o sea, pasó un buen rato y de hecho yo me enteré por su actual novia, porque yo por ella lo conozco, ¿no? Entonces ahorita me quedé pensando justo en eso, como en, pues yo creo que los realizadores nunca se pusieron a pensar en que la chica podía haber tenido un novio y que ese novio iba a ver ese documental, ¿no? O sea, como, y ya lo impactó, o sea, ya cuando me lo contó me quedé así en serio, o sea, como aún, de hecho ahorita que lo estaba pensando, como me dije, bueno, es que obviamente cambió mi percepción de ese momento cuando yo me enteré de lo que él había, de cómo él había vivido ese, verlo, ¿no? Verlo en la pantalla con todos. Y pues sí, no, o sea, no creo que se hayan puesto nunca a pensar en eso, en cómo, si alguien iba a reconocer a la señora, a la chica, ¿no? Justo. Claro, sí, definitivamente. Y así hay más. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga como alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Yo tengo una duda. ¿Mm? Bueno, hay una referencia en cuanto a este cine con Gaspar Noé en la película de Clímax. Siento que tiene un poco de tinte del modo observacional en cuanto a documental, pero no sé qué tanto porque hay un momento en el que como que retrata el cómo se viven las fiestas, pero ya luego todo se transforma. Entonces, no sé, ¿podrías corregirme ahí o darme una idea? No sé si ya la viste. Sí. Mira, Clímax es una película, bueno, en primera tenemos que hacer como la distinción, ¿no? Tenemos aquí una película de ficción, que dice basada en hechos reales. Realmente nadie sabe qué pasó, pero Gaspar no hizo su interpretación de lo que sucedió ahí. Y creo que aquí no es o sea, no tiene que ver con esta cámara que deja ahí que ocurran los hechos. Lo que Gaspar Noé está tratando de hacer en esta película, desde mi punto de vista, es un poco explorar el cine del cuerpo y de la intensidad física, ¿no? Hay una corporalidad ahí muy fuerte. Ajá. A través de el baile, o sea, como es como una película que tiene que ver con el trance, con el trance corpóreo, físico. Porque es el trance en el baile, el trance con la droga, y bueno, posteriormente pues con el encierro. Entonces, es una cosa completamente distinta y además es un trabajo totalmente controlado, porque sí hay una coreografía, y aunque hay un guión, aunque el tráiler dice ahí, ¿no? De un guión de 16 páginas salió una película de no sé cuántas horas, dura ¿qué hora y media? Por ahí más o menos. Sí hay una estructura totalmente controlada, es una película ficcional. No apega con esta. Ok. ¿Ok? Ok, entonces no encaja conforme a esto mismo. No. Ok, gracias. Sí, no, esto es completamente distinto porque aquí lo que sí estamos viendo es como este hombre, por ejemplo, que tenemos aquí en esta imagen, pues es el conserje de la escuela que pasaba haciendo su trabajo y ahí estaba la cámara. La cosa es que muy probablemente, cuando este hombre podría haber pasado haciendo su trabajo, pues por el hecho de que está ahí la cámara, pues ya lo hace mejor, ¿no? O sea, digo, esa es mi interpretación, ¿no? O sea, yo podría pensar eso, ¿no? Como está ahí la cámara, pues ya lo hace mejor o lo hace como para que no lo penalicen si en algún momento, no sé, o sea, yo podría cuestionar también desde este punto de espectador si lo que estoy viendo ahí es o no natural o no hay intervención. Salenka, por favor. ¿Que levantaste la mano? Sí, Salenka. Ajá. Sí, hola. Hola. Solo quería agregar que es justo tal vez el gesto en esta película de que a nosotros nos genere esa sensación de que puede tener una intención observacional cuando la película arranca con esto de está basado en hechos reales.
pero creo que es justo el gesto, ¿no? De esta ficción que a nosotros nos crea incluso más intensidad y más apego por este tipo de detalles. Eso. Sí. Muchas gracias, Alenka. Bueno, pues continuamos y vamos ahora al modo participativo, ¿no? Este modo, ya mencioné algunas de las características, dice Nichols. Aquí el cineasta interactúa con sus sujetos más que observarlos de manera no intrusiva. Es justamente, pasa algo, digamos, en contraposición a lo que fue el cine observacional. Las preguntas se convierten en entrevistas o conversaciones. El involucramiento crece hasta formar patrones de colaboración o confrontación. Aquí hay entrevistas, ¿no? Esa es una de las cosas. Diálogos, entrevistas. Y dice Nichols, ¿no? La antropología, por ejemplo, sigue estando muy marcada por la práctica del trabajo de campo, en el que el antropólogo vive en un pueblo por un periodo extenso de tiempo, aprende lenguaje y costumbres y después escribe lo que ha aprendido. Tal investigación normalmente requiere de alguna forma de observación participativa. Este documental surgió posteriormente con la antropología, ¿no? O sea, no quiere decir que los documentales, por ejemplo, anteriores no hayan sido participativos de antropólogos, pero sí, en cierto sentido, surgió con la investigación antropológica. El investigador va al campo de estudio, participa en la vida de los demás, obtiene una impresión corporal o visceral respecto a cómo se ve la vida en un contexto dado y después reflexiona de esta experiencia utilizando para hacerlo los métodos de la antropología o de la sociología. Lo que hacen aquí los antropólogos es que se involucran, a modo que también logran hacer que los personajes pues tengan un involucramiento incluso en la realización de la película. Hay un par de ejemplos. Este es el primero. The camera's catalyst has its own history. In 1960, the sociologist Edgar Morin proposed to anthropologist Jean Rouch that they make a film looking at the tribe of people living in Paris. Ce film n'a pas été vécu par des hommes et des femmes qui ont donné des moments de leur existence à une expérience nouvelle de cinéma-vérité. And this idea to consider my concitoyens as people that you can study as you do it in anthropology was sort of wonderful idea. Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. We decided to make a film without any script, without any scenario. The only idea would be what. Bueno, pues, ¿qué vimos aquí? Primero vemos al antropólogo, a este hombre que es Jean Rouch, también participando y siendo entrevistado él mismo en su película. En este sentido, por ejemplo, los documentales de Herzog también tendrían un poco de participativo. Me gustan mucho sus documentales, tienen de todo. Hay una mezcla ahí de absolutamente todo. Y además tienen pues todo un método de trabajo, incluso hasta un método científico. También. Y hay este otro documental que a mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque es un documental que se hizo aquí en la Ciudad de México y se llama Voces de la Guerrero. Es un documental en el que incluso fue todo un experimento porque los realizadores, antropólogos, decidieron trabajar con estos niños indigentes
o de niños de la calle, no sé cómo llamarles, trabajar con ellos y ayudarlos a hacer la película, ayudarlos y enseñarlos a manejar la cámara y a realizar, hacer el documental. Pues vamos a ver este clip completito. Espérate, digo buenas tardes, ¿no? Sí. Claro, claro. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Metro Guerrero, donde nos quedamos varios chavos de la calle, donde compartimos el mismo piso, la misma calle, el mismo frío, y puede ser que, y pues también la misma droga, ¿no? Pero eso de la droga vamos a dejarlo punto y aparte, ¿no? Y pues si me equivoco o me estoy equivocando, pues una disculpa, pero pues apenas voy aprendiendo, ¿no? Todos tenemos errores. ¿Me agarraron durmiendo? ¿Te acabas de parar o qué traes? Sí, cabrón. Qué buenota, La gente que no se alburera es porque no sabe de la vida. Dije una cosa de decirles lo que yo acá y luego me dicen hasta lo que no me mitan la madre que no. No puedo pegar, es una pensión o sí, algo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya no, ya no. Sí, no. Por aquí, cuanto más un año, ¿Estás grabando? Ya está grabando. Puta madre, carajo, en su tinta, ¿no? En su tinta. ¡Ah, puta madre! Espérate, se movió, güey, esa madre, güey. A ver, déjame. Espérate. Déjame a mí, Déjate mover la puta cámara, güey. déjame a mí, güey. Ahí está. Y sí, buenas tardes, estamos viniendo aquí, estamos pasando. Ahí vienen las más guapas, las más lindas, las más hermosas. Tú quítate, Nancy, camínale, ven, nena, ven, quiero hacerte unas preguntas. Ven, no me mandes tan lejos, ven. Contigo sí no me da pena preguntarte lo que quieras. A ver, hijo. ¿Cómo te ha ido en tu relación entre tu nuevo novio y Cigarra? Bien. No, ven, ¿qué te gusta hacer? Todo. ¿Qué más? ¿Nada más? Nada más, voy a estar en un plan. Va. ¿Qué, Manuel? ¿Qué nos puedes decir, Manuel, de tu tortillería para la banda, Y bueno, pues, ¿qué me pueden decir? ¿Tienen algún comentario, alguna opinión? A ver, Eric, por favor. Pues bueno, viendo este video un poco, yo creo que una forma de acercarse a esas personas, y yo supongo que para todos los documentadores especialmente, en la antropología hay algo que se llama rapport, ¿no? Y es tener esta confianza entre las personas con las cuales estás compartiendo el espacio
y ellos te comparten, ¿no? Porque al final uno es, en ciertas palabras, el desconocido ante ellos, y pues a un antropólogo se dice que observe, ¿no? Y no se da cuenta que él en cierta localidad es el observado. Entonces, pues esta confianza de acercarte a la gente, incluso hay lugares en donde uno pues está limitado a entrar, ¿no? Por ejemplo, sitios en donde solo las mujeres están, el hombre no puede entrar. Entonces, al hacer un documental, ¿cómo uno podría acercarse a esas escenas si no tiene la posibilidad de entrar, ¿no? Entonces yo creo que antes que nada, pues yo veo que hay una confianza entre ellos, que justamente no es lo mismo que la persona que quiere hacer el documental los grabe y tenga un punto de, no sé, de vista diferente en hacer su documental, a que les dé las cámaras, ¿no? A ellos. Y como dice al principio, tomas libres para el primer ejercicio, y que ellos se graban en sí lo que ellos pues, quieren grabar con una cámara, ¿no? Graban hasta a las mujeres de espaldas, graban a su compadre, bueno, a su amigo dormido, tirado, cómo fuman. O sea, su ambiente de ellos, su espacio de ellos es grabado por ellos mismos, y creo que da una mejor expresión ante eso que si lo hubiera grabado tal vez un documentador, ¿no? Porque su visión del documentar tal vez hubiera sido por otra forma. Solamente ese era el comentario. Muy bien. Eric, por favor. Ah, no, Eric fuiste tú, ¿verdad? Voy a bajar tu mano. Jorge. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, perfecto. Bueno, a mí me remontó mucho este documental, me recordó al de Nacidos en el Burdel, de Ross Kaufman, que es, yo creo que un intento similar, ¿no? Pero de Nacidos en el Burdel trabaja con niños específicamente de la India, y bueno, es interesante el resultado que se genera, porque es básicamente la visión de los niños que están pues en un ambiente no tan infantil. En ese sentido, yo creo que este formato de documental, el modo participativo, yo no sé cómo lo vean o no sé cómo lo consideren los demás, pero creo que es de los más íntimos o de los más personales que pueda haber, porque me regreso un poquito con el libro de Bill Nichols, el que leímos, casi al inicio. Nichols menciona que el documental en su mayoría es identificable, y cito, porque frecuentemente existe una íntima relación entre la interacción cineasta y actor social del proyecto. Ambos coexisten en el mismo mundo histórico, y frecuentemente de esta interacción surge la historia, la propuesta o la perspectiva de la película. Entonces, pues a lo que quiero llegar es que considero yo pues que tal vez este tipo de documental es de los más personales, ¿no? Y tal vez yo creo que, al menos a mí, creo que es de los que me llama un poco más la atención, o creo que es de lo que más he visto. También saco aquí el documental de ¿Y tú cuánto cuestas?, de Olayo Rubio, que también funciona, bueno, igual no les da cámaras a las personas que entrevista, pero las personas que entrevista son el hilo conductor de todo, del documental, ¿no? Ya. Sí, muy bien. Yo nada más, antes de darle la palabra a las siguientes intervenciones, pues nada más quisiera resaltar que a mí lo que me parece rescatable del participativo es que pues el antropólogo también tiene que tener un poco esta cosa ética, ¿no? De pensar, digo, si bien la antropología es el estudio del ser humano, ¿no? A veces estas comunidades se sienten invadidas, ¿no? En cierto sentido, o digo, este grupo, ¿no? O sea, como de personas, de comunidad, no me refiero, o sea, como
comunidad de personas como los niños de la calle, ¿no? Pues de por qué yo soy un objeto de estudio de este otro, ¿no? O sea, porque yo ser humano, soy un objeto de estudio, o sea, ¿qué tengo yo de raro o qué? O sea, ¿qué? ¿No? Y a mí me parece que también ahí tiene que haber una especie de respeto, ¿no? O sea, de que tú llegas e invades, hay una especie de invasión, ¿no? Y para el ser humano, pues es una curiosidad saber cómo ellos, pues tienen cierta interacción. Uh-huh. Pero pues, ¿por qué no dejarlos ahí ser? ¿Por qué tenemos que llegar a filmarlos y a hacer así? Y creo que en este trabajo, lo rescatable, creo que lo interesante, es que ellos llegaron queriendo enseñarlos, ¿no? Sacarlos, ¿no? Y decirles, mira, te vamos a enseñar a hacer esto. Y ellos fueron los que hicieron su trabajo. O sea, los mismos niños, y ya no hubo tal invasión en tanto que ellos llegaron a hacer un taller de fotografía como vimos en los créditos en un principio. Y ahí pues el respeto ya fue su propia expresión. Ya no fue que llega este antropólogo documentalista a filmarlos y a invadir el espacio y a mostrarle al mundo quiénes son ellos como si fueran extraterrestres, ¿no? O como si fueran un objeto como de estudio. Creo que eso es lo muy interesante de este trabajo, me parece, es mi punto de vista, ¿no? Salenka, por favor, y después, María. Sí, yo igual, o sea, iba a decir que me recordaba lo que tú dijiste ayer sobre, en general, el hacer documental, ese compromiso o tener todo el tiempo en cuenta esta posición, ¿no? Lo que terminas diciendo, lo que quieres decir y demás. Y a mí igual me parece que este tipo de documental tiene como muchos lugares para reflexionar, y creo que uno es justo esto de la autoría, ¿no? Que como tú dices, en este caso, los créditos nos dan cuenta de este otro lado que es como, o sea, que hay retribución, que es un dar de los dos lados, y que nos da a nosotros también un poco de, no sé, como que una nueva perspectiva de cómo miramos la película, el docu, desde cómo está hecho y lo que propone, pero creo que siempre nos lleva justo a pensar sobre los modos correctos de hacer que los otros hablen y demás, y más cuando tiene esta connotación antropológica, ¿no? Que es una discusión que hasta ahora se tiene con los antropólogos de la mirada, ¿no? De que siempre parece que es una mirada de superioridad, o que está ahí investigando desde la normalidad, desde la supuesta normalidad, y me parece que es bien interesante. Y quería preguntar otra vez cuál era el título de este docu. Se llama Voces de la Guerrero. Ya, eso. Ajá. Por favor, yo quería decir, bueno, ya lo dijiste un poco, era que igual que me había gustado y me había llamado la atención como finalmente el realizador volvió a los actores sociales realizadores, ¿no? Y creo que eso, el resultado me parece más genuino y tal vez hasta podría decir que más efectivo que en el cine verité, ¿no? Por ejemplo. Porque pues como los están filmando conocidos, por lo menos el ambiente es de familiaridad, ¿no? Y ya. Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar. Eric, ¿querías decir algo? Sí, claro. Yo siento que regularmente este tipo de documentales, si no es que los que hemos visto hasta el momento, como los comentarios de Nanook y todos estos, sí tienen una visión justamente antropológica de dar una interpretación o expresar lo que es la otredad ante el mundo occidental, ¿no? Pero yo creo que esto se ha ido modificando con el tiempo. La antropología al principio surge a posturas de evolucionismo, claramente, en donde solamente el hombre europeo y blanco es superior ante el americano, ¿no? O el latino. Y hasta la fecha, ¿no? Hay superioridad y clasismo todavía. Pero creo que la antropología, más allá de querer ver la otredad, justamente
Yo, por ejemplo, en un caso particular, estamos trabajando en una danza en Tlaxcala de los moros y cristianos, ¿no? Y pues nosotros no llegamos así como viles desconocidos a grabar a gente que no conocemos. Es a lo que repetía en un principio. Hay algo que se llama rapport, y esto es estar un tiempo en el lugar y crear la confianza con la persona, ¿no? Y esta confianza que se crea con ellos te puede llevar a participar, a proponer, a decir, están en la misma sintonía. Y con este rapport que nosotros creamos, las mismas personas de la comunidad fueron las que nos dijeron que les ayudáramos a hacer un documental. O sea, si nosotros hubiéramos llegado ahí 1 o 2 o 3 días, no haces nada, o sea, sigue siendo desconocido, ¿no? Pero nuestra estancia fueron más de 15 días, nuestra estancia fuimos y regresamos, y esta reciprocidad que se crea, pues te da confianza ante las personas, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo porque si fuera así, sería un simple reporte, ¿no? Y eso es lo que hacen pues, casi la mayoría de los periodistas, o sea, reportan y solamente muestran lo que para ellos es el interés propio, y como que el cine etnográfico no tiende a exponer ni a usar a las personas como objeto de estudio, ¿no? Yo considero eso, sino el objeto de estudio del antropólogo es identificar las estructuras y las relaciones sociales que persisten en esas sociedades, ¿no? Sus simbolismos y sus modos de expresar costumbres y demás. Y yo creo que eso no convierte a la persona en objeto de estudio, porque yo también tengo costumbres y tengo relaciones y estructuras que a miradas de otros, pues podría ser también yo el objeto de estudio, ¿no? Entonces, pues yo siento que el cine etnográfico y el cine a través de los antropólogos, pues ha partido mucho para que nosotros sepamos de la existencia de esas personas, ¿no? Y sin subestimarlas, al contrario, yo creo que es una mirada, ¿no? De lo que hay más allá en la tierra, que aparte de nosotros. Sí, no lo decía o sea, en general, ¿no? O sea, digo que muchas de las veces la mirada parece así y me parece que este trabajo justamente rompe con eso, y como muchos otros trabajos que yo también he visto que son trabajos de antropólogo que justamente rompen con esa mirada del outsider, ¿no? Pero no en ningún momento lo dije atacando a la, a la ciencia, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, pues vamos a continuar con el siguiente, que es el modo reflexivo, ¿no? Que dice, el modo reflexivo es aquel, bueno, los documentales reflexivos enfrentan los problemas puestos por el realismo en tanto estilo. El realismo parece proporcionar un acceso no problemático al mundo. El reflexivo es el modo más autoconsciente y autocuestionable de representación. El acceso realista al mundo, la habilidad para proporcionar evidencia persuasiva, la posibilidad de la prueba indiscutible, la relación solemne, indicial entre una imagen indicativa y lo que ésta representa. Todas estas nociones quedan bajo sospecha. Y posteriormente, dice, el documental reflexivo lleva al espectador a una forma incrementada de conciencia respecto a su relación con el documental y lo que representa. El documental reflexivo evoca a reajustar a los supuestos y expectativas de su público más que agregar un conocimiento o categorías existentes. Creo que también, por ejemplo, muchos de los antropólogos hacen justamente esto, o sea, trabajo como reflexivo, ¿no? Evitando que haya ciertas categorías y dejando, ¿no? Este modo de estudio por hacer una película, ¿no? Que creo que eso es como el objetivo principal, ¿no? Y hay este ejemplo que está aquí, vamos a ver un pedacito.
Este documental está como muy de la mano del modo observacional, pero también surge en cierto sentido, como en contraposición, tratando, lo que hace es, digamos, también está ahí la cámara en cierto sentido observando, pero lo que me agrada, digamos, o lo que creo que es rescatable, no más que utilizar la palabra agradar, o más bien quitando esta categoría del gusto, creo que aquí este tipo de documentales, digamos, darle un cierto sentido a través del montaje. El documental observacional quita de lado el montaje y te pone ahí la imagen tal cual per se, y hay todo un montaje que crea en cierto sentido toda una estructura ya narrativa. Si notan aquí, pues ya hay un montaje en los encuadres, ¿no?, de las imágenes. Este trabajo se llama Reensamblaje de Tin Min Ha. ¿Sí lo vieron? Bueno, vieron el título, ¿no?, en un principio, porque les puse, ¿no?, la parte del principio. Y bueno, ya después viene el documental expresivo. El documental expresivo subraya la complejidad de nuestro conocimiento del mundo al enfatizar sus dimensiones subjetivas y afectivas. Es la libre combinación de lo real y lo imaginativo, es un rasgo común de esta modalidad. Fluctuar entre lo que puede ser la realidad y lo que podría ser la imaginación del creador, digamos. Tiene un propósito, es ayudarnos a sentir cómo sería una cierta situación o una cierta experiencia. Los documentales expresivos intensifican el deseo retórico de ser cautivante y lo enlazan a un fin persuasivo más que afectivo. Hacer que sintamos o experimentamos el mundo de cierta manera tan vívida como sea posible. El documental expresivo se acerca al dominio poético del cine experimental o de vanguardia, pero hace finalmente menos énfasis en los tonos y los ritmos formales y contenidos del cine, y su dimensión expresiva nos regresa a un mundo histórico para darle un significado último. Y tenemos finalmente este ejemplo. Este es el único documental que hizo Luis Buñuel. ¿Lo conocen? Alcen su manita. ¿No? ¿No lo conocen? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? ¿Sí? ¿Solo Mónica? ¿Alguien más que Denilson? ¿Alguien más que lo conozca? ¿No? Bueno, pues si quieren conocerlo o acercarse, yo lo tengo, entonces también les puedo pasar la liga para que lo vean. Y bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran complementar. Dudas, comentarios. Sí, yo quiero preguntar, me supongo que hay híbridos, que hay documentales que mezclan de todo, ¿no? Y que esos serían como los más contemporáneos. No necesariamente, ya desde un principio tenemos híbridos. Ya desde un principio ya hay mezclas, ¿no? Incluso también hay mezclas con ficción, ¿no? Por ejemplo. El de las brujas, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, los documentales, por ejemplo, de televisión, que trabajan como expositivo, expresivo, e incluso trabajan la ficción cuando hacen estas recreaciones.
ajá, como que recrean, ¿no?, el asesinato, recrean, ¿no? Hay uno que se llama La delgada línea azul. Este no es un documental de televisión, sí es un documental de cine, es un cine de no ficción, y hacen toda una recreación, ajá, del momento en el que fue asesinado este hombre. Entonces ahí hay como actores que están ahí también, personificar, recreando como la escena del crimen, y hay entrevistas, ajá, y además está haciendo una investigación por lo que se quiere hacer es decir la verdad. Pues se están casando con una verdad determinada. Ajá. Entonces también tiene ahí como, está como puesto ahí el modo reflexivo, ¿no? En tanto que quiere como expresar algo, ¿no? Sí, claro, hay híbridos, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿No? Podría pasar lo mismo con Godard Claro. en esta de Vladimir y la Rosa. Sí, por supuesto, sí. Sí, sí. Hay híbridos, ¿no? Carolina, por favor. Sí, a mí me gustó la lectura, no tanto como para clasificar a los documentales, me parece que no podía utilizar yo esta clasificación, pero sí para caracterizarlos, ¿no? Si vas a hablar de ellos, creo que es una muy buena clasificación o caracterización que hace, porque bueno, sí creo que definitivamente ninguno sería uno de estas formas, ¿no? Se mezclan mucho. Entonces a mí me gusta más bien como para caracterizar al documental cuando tienes que hablar de él, ¿no? En algún texto o algo así. Eso en primera instancia. La otra, por si quieren hacer ustedes un trabajo, un proyecto, ajá, de un proyecto documental, pues evidentemente van a tener que saber qué documental es el que van a filmar. Eso no importa, ya al final si le sale otra cosa y al final si su trabajo se modifica, ajá, dentro, digo, las ciencias sociales también no son, digamos, en ese sentido tan estrictas, de que puedes ir como tú postulas una tesis y posteriormente tienes ya un resultado completamente distinto o decides cambiar el método, también ahí puede llegar a suceder. Pero cuando ustedes presentan un proyecto documental, sí tienen que tener un método estricto y tienen que decir de su trabajo a qué modalidad va a pertenecer. Entonces, en este sentido, pues a eso es para lo que es importante hacer estas categorías o conocerlas, ¿no? Más que nada, ¿no? Por lo que yo también decidí incluirlas, ¿no? Aquí en este programa. ¿Alguien más? ¿Alguien más, no? Y bueno, también la fascinación del hombre que tenemos por clasificar cosas. También, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? ¿No? ¿Seguros?